Mi nombre es Andrea Eliarupe. Voy a desarrollar el capítulo 11, transferencia pasiva de la inmunidad en las especies domésticas. En las exploraciones de las diferentes especies animales, las enfermedades por agentes infecciosos son una constante amenaza para los recién nacidos. Esto genera importantes pérdidas económicas, ya sea por el uso de honorarios veterinarios, por el retraso o el poco desarrollo de las crías e incluso por la muerte de las mismas. Por lo que una adecuada transferencia pasiva de la inmunidad en estos recién nacidos es muy importante para evitar este tipo de problemas. Cuando la cría o el neonato nace, debe comenzar a respirar, alimentarse y regular la temperatura por sus propios medios. Además de que pasa de un ambiente totalmente estéril como es el útero a un medio ambiente donde está lleno de microorganismos que podrían atacarlos. Por lo que en esta primera etapa de la vida el sistema inmune es sumamente importante. Sin embargo, cuando estas crías nacen, son hipo o agamoglobulinémicas. ¿Qué significa esto? Que tienen una concentración nula o muy baja en sangre de inmunoglobulinas y también de otros compuestos del sistema inmune. Si bien ellos nacen con un sistema inmune competente, este es inmaduro ya que no ha tenido contacto con ningún estímulo antigénico, y para que este sistema inmune comience a desarrollar algún tipo de elemento inmune necesita tener una experiencia antigénica, es decir, tener un contacto con diferentes estímulos antigénicos que lo va a ir logrando a lo largo del tiempo. Es entonces en estas primeras semanas de vida, donde el neonato es muy vulnerable, donde la transferencia pasiva de la inmunidad juega un rol fundamental. Esta transferencia pasiva está dada por los elementos inmunes que le pasa a la madre a la cría y que le ayuda a poder defenderse de los diferentes ataques infecciosos que puedan tener en este tiempo a las crías recién nacidas. Como ya vimos en capítulos anteriores, las células troncales o stem cell son aquellas células a partir de las cuales derivan todas las líneas celulares, entre ellas la progenie linfoide. Estas células se van a encontrar durante la vida fetal en el saco vitelino. Luego pasan por el hígado fetal y desde la mitad de la gestación y por el resto de su vida, estas células se encontrarán en la médula ósea. Esta progenie linfoide, a partir de las cuales derivarán los linfocitos B y su progenie y los linfocitos T y su progenie, irán a los órganos linfáticos primarios, donde se capacitarán y seleccionarán. En el caso de los linfocitos T, irán al timo, donde serán capacitados y seleccionados positiva y negativamente, y en el caso de los linfocitos B, en algunas especies este proceso se dará en la propia médula ósea y en otras especies será en las placas de Peyer iliales, donde sufrirán la selección negativa. Una vez que estos linfocitos estén capacitados y diferenciados, se dirigirán por sangre o por linfa hacia los órganos linfáticos secundarios. Estos órganos linfáticos secundarios ya se encontrarán organizados y en el caso de que durante la vida fetal tengan algún contacto antigénico, podrán desarrollar alguna respuesta inmune. El ejemplo que vemos en esta diapositiva es en bovinos, donde se grafican los días durante la vida fetal en que las células van transcurriendo por los diferentes órganos. Esto variará con las diferentes especies animales. La gestación la podríamos dividir en dos periodos. Una primera mitad de la gestación, donde no existe una respuesta inmune, y se lleva a cabo lo que se llama el reconocimiento de lo propio, donde el sistema inmune reconoce todos los órganos y todos los constituyentes de ese feto como propios para en el futuro no generar una respuesta inmune contra los mismos. Este proceso genera lo que se llama la autotolerancia natural de los constituyentes orgánicos. Si en este periodo de la gestación ingresara algún microorganismo
y no generara un daño suficiente como para que se genere el aborto o la reabsorción fetal, el sistema inmune lo reconocería como propio y no generará en el futuro una respuesta inmune contra ese microorganismo. Por lo que estos animales, en el futuro, cuando nazcan, actuarán como un reservorio y fuente de infección de esta enfermedad. Si esta infección ocurre en la segunda mitad de la gestación, ya el sistema inmune de ese neonato se encuentra organizado y con cierta madurez como para generar una respuesta inmune, tanto celular como humoral. El tipo e intensidad de respuesta inmune variará con la edad de la gestación, con el tipo y cantidad de inmunógeno al cual ese feto se vea expuesto y también con la especie animal. ¿De qué depende que una gestación sea exitosa? Va a depender, por un lado, de que la madre posea y, por otro lado, de que el feto desarrolle un sistema inmune funcional. Pero, a su vez, que ambos se toleren, ¿sí? Que haya una tolerancia mutua. La madre debe defender, por un lado, al feto de los microorganismos, pero en esa defensa tiene que procurar no hacerle daño al mismo. Por su parte, el feto debe hacer el reconocimiento de lo propio, pero no debe rechazar a las sustancias o a los tejidos maternos. Debemos recordar que la madre lleva en su interior un individuo de la misma especie, pero que es genéticamente diferente, ¿sí? Es lo que se denomina un halo injerto. Esas diferencias van a radicar principalmente en el complejo mayor de histocompatibilidad que posea el feto, que son moléculas que otorgan características antigénicas individuales, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se mantiene o cómo se lleva a cabo una gestación. Antes se creía que el útero era un órgano inmunológicamente privilegiado, o sea, que era un órgano al que no le llegaban componentes del sistema inmune. Posteriormente se hicieron estudios en el que se demostró que es un órgano que tiene la capacidad de rechazar injertos. Por lo tanto, hay varios mecanismos a lo largo de la gestación que evitan que haya un rechazo de tejidos. Ya desde el momento de la cópula, cuando los espermatozoides ingresan al aparato reproductivo de la hembra, son reconocidos como no propios. Pero para evitar que estos sean rechazados, en el líquido seminal se encuentran sustancias inmunosupresoras que evitan esta respuesta inmune. Posteriormente, antes del implante, los ovocitos y luego los embriones no expresan complejo mayor de histocompatibilidad para evitar ser reconocidos y rechazados. Cuando la gestación avanza y el desarrollo del feto va avanzando, este va a ser protegido posteriormente por el trofoblasto, el cual tampoco va a expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. A su vez, tanto la madre como el feto van a generar diferentes sustancias inmunosupresoras. Por su parte, la madre va a sintetizar anticuerpos bloqueantes, los cuales van a tapizar la placenta y evitar la actividad de los linfocitos T, por lo cual se va a desarrollar una respuesta inmune principalmente del tipo Th2 o humoral, en detrimento de una respuesta de tipo celular que sería perjudicial para el desarrollo de la gestación. También va a secretar la madre hormonas como la progesterona que van a tener un efecto inmunosupresor. Por su parte, el feto o los tejidos fetales van a secretar diferentes componentes como ciertos fosfolípidos, hormonas como estradiol y progesterona, gonadotrofina coriónica, el interferón tau y también una proteína llamada alfa-fetoproteína, todas
con una función inmunosupresora y algunas de ellas incluso con una función linfocito T reguladora. O sea, como decíamos hoy, tratar de inhibir o de regular negativamente una respuesta de tipo celular. El momento en el que se produzca el parto va a estar determinado por el propio feto. Cuando éste vea sus necesidades tanto de espacio como metabólicas insatisfechas, sufrirá un estrés. Ese estrés se verá traducido en la producción de un pico de prostaglandinas por parte de la placenta, que afectará al eje hipotálamo hipoficiario del propio feto y suprarrenal, el cual secretará un pico de corticoide fetal. Este corticoide fetal va a pasar a la circulación sanguínea de la madre, generando en la misma la secreción de un pico hormonal, ya sea de progesterona, de estrógenos, entre otras, lo cual va a desencadenar que se produzca el parto. Si bien este corticoide fetal es beneficioso para el feto, para ayudar a madurar ciertos sistemas como el respiratorio, a nivel del sistema inmune va a tener un efecto inmunosupresor. Este corticoides va a actuar sobre el sistema inmune disminuyendo la concentración de leucocitos totales, disminuyendo la blastogénesis de los linfocitos. Va a haber una disminución de la respuesta quimiotáctica, o sea que los linfocitos no van a poder movilizarse con tanta facilidad y van a disminuir su acción fagocítica, las células que lleven a cabo este tipo de funciones. Por su parte, los macrófagos inmaduros van a disminuir la capacidad de procesar y presentar proteínas. Al nacer, la cría va a entrar en contacto con numerosos microorganismos. Y si bien hoy decíamos que es inmunológicamente competente al nacer, sabemos que no ha tenido ningún tipo de experiencia inmunológica previa, por lo que su sistema inmune se encontrará inmaduro y no podrá defenderse contra ellos. Entonces, ¿cómo va a hacer para protegerse? Ahí entra a jugar un rol fundamental la transferencia pasiva de la inmunidad. Y esta transferencia pasiva va a estar directamente relacionada con la complejidad y de la estructura que tendrán las placentas en las diferentes especies animales. Dependerá del número de capas que separe la circulación sanguínea por parte de la madre respecto de la circulación sanguínea por parte del feto. De eso dependerá si el pasaje de componentes inmunes sea prenatal por parte de la placenta o sea postnatal a través del calostro o mixta. Como vemos acá, existen diferentes tipos de placenta. Tenemos la placenta de tipo epitelio corial, que cuenta con las 6 capas, las 3 capas por parte de la madre y las 3 capas por parte del feto. La sindesmocorial, que cuenta con 5 capas, 2 por parte de la madre, el tejido conjuntivo y el endotelio, y las 3 capas por partes del feto. La placenta de tipo endotelio corial, que cuenta con 4 capas, una capa por parte de la madre que es el endotelio y 3 capas por parte del feto, y la hemocorial que cuenta con solo 3 capas, las 3 capas que son propias del feto. Como podemos observar en esta diapositiva, los roedores y los primates tienen un tipo de placenta hemocorial, donde cuentan solo con las 3 capas, como decíamos recién, por parte del feto. En ellos, la transferencia pasiva de la inmunidad es 100% a través de la placenta y la inmunoglobulina que va a atravesar la misma es la inmunoglobulina G. En el caso de los carnívoros, como son los caninos y los felinos, cuentan con un tipo de placenta endotelio corial, con 4 capas. En ellos, la transferencia pasiva de la inmunidad se da en forma mixta. Un 5% a través de la placenta, donde la inmunoglobulina que pasará a ser la inmunoglobulina G, y el 95% restante a través del calostro, donde se van a encontrar tanto la inmunoglobulina G como la M como la A.
En el resto de las especies, tanto en los rumiantes, que cuentan con un tipo de placenta sin desmocorial con 5 capas, como en los equinos, los mamíferos marinos y los cerdos, que tienen un tipo de placenta epitelio-corial con las 6 capas, las 3 por parte de la madre y las 3 por parte del feto. En ellos, la transferencia pasiva de la inmunidad es de tipo 100% calostral, donde, como decíamos recién, las inmunoglobulinas que vamos a encontrar van a ser los isotipos G, M y A. En el caso del traspaso de inmunoglobulinas a través de la placenta, la única inmunoglobulina que logra atravesarla es la inmunoglobulina G por su pequeño tamaño, ya que la inmunoglobulina M es muy grande por ser pentamérica, como se ha visto en capítulos anteriores, y en el caso de la inmunoglobulina A se suele encontrar en mayor proporción en forma dimérica y tampoco es capaz de atravesar la placenta. En el caso de las aves, la transferencia pasiva de la inmunidad es un poco diferente. Cuando el óvulo fecundado se encuentra en el ovario, hay traspaso de inmunoglobulina G, o también llamada inmunoglobulina Y, que proviene de la circulación sanguínea de la madre y se va a almacenar en la yema. A su vez, cuando el huevo pasa por el oviducto, hay un traspaso de inmunoglobulina de los isotipos M y A que se va a almacenar en la albúmina. A medida que ese embrión vaya creciendo, se vaya desarrollando y se vaya alimentando, esos isotipos de inmunoglobulina A y M pasarán al intestino y van a proteger de los diferentes microorganismos con los que pueda enfrentarse esas aves al momento de nacer. Mientras tanto, la inmunoglobulina G que se encontraba en la yema será absorbida y pasará al torrente sanguíneo de las mismas. El calostro es la primera secreción láctea de las madres gestantes que se va a formar en las últimas semanas previas al parto y esa producción va a estar inducida por cambios hormonales. Por definición, el calostro es un verdadero equipo inmunológico que vehiculiza los mediadores innatos y adaptativos que actúan como contra las agresiones antigénicas a las que se va a ver expuestas el neonato. Esta es la manera más fácil, más efectiva y más económica de brindar una protección en las crías recién nacidas. El calostro es una verdadera fuente entonces de inmunoglobulinas, de sustancias biológicas activas, tiene también sustancias inmunomoduladoras, sustancias pro y antiinflamatorios como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, diferentes interleucinas como la interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 10, ciertas células de la inmunidad y factores antimicrobianos. Las funciones del calostro son 3. Por un lado, la protección a través de todos los componentes inmunes que se encuentran en el calostro, que provienen de la madre. La de nutrición, ya que es una sustancia que tiene altas concentraciones de componentes grasos, lo que le va a ayudar a regular la temperatura corporal a los recién nacidos. Y tiene la función de laxante, ya que ayuda a eliminar la primera materia fecal llamada meconio. Hay 2 vías por las que las inmunoglobulinas llegan a la glándula mamaria. Una es la inmunidad transmamaria, donde las inmunoglobulinas provienen de la circulación sanguínea de la madre y se da en el 100% de los isotipos G, un 40% de la inmunoglobulina A, que proviene de la circulación sanguínea materna, y un 85% de inmunoglobulina M. También se encuentra la inmunidad diatélica, esa es la inmunidad local, se generan las inmunoglobulinas a nivel local de la glándula mamaria por células plasmáticas que se encuentran en la lámina propia de los acinos mamarios y van a secretar tanto inmunoglobulina A como inmunoglobulina M que luego pasarán a la luz de la acino mamaria para formar parte del calostro. ¿Cómo pasan las inmunoglobulinas al interior de la luz de la glándula mamaria, a la acino mamaria, para formar parte del calostro? Tanto las inmunoglobulinas que provienen de la circulación sanguínea
materna, como aquellas que son secretadas en forma local por la inmunidad diatélica, pasan por un proceso activo que se llama transitosis, donde la porción Fc de las inmunoglobulinas se unen con receptores Fc que se encuentran en la cara basal de las células del acino. Luego se forman vesículas que van a atravesar las células del acino mamario para luego ser liberadas en la luz del mismo y formar parte así del calostro. Hay descrito también un mecanismo en los bovinos donde ciertas inmunoglobulinas se unen a receptores Fc de células como los polimorfonucleares neutrófilos y macrófagos, y cuando estas células ingresan al interior del acino mamario, arrastran este tipo de inmunoglobulinas que luego son liberados también en el acino mamario. Existe otro mecanismo pasivo que es por trasudación, donde las inmunoglobulinas de menor tamaño, como la inmunoglobulina G, pasa por espacios que quedan entre las células del acino mamario para también colectarse todas juntas en el centro del acino, formando así parte del calostro. El calostro tiene una composición química diferente a la de la leche. Va a tener por un lado un elevado porcentaje de inmunoglobulinas respecto a la leche, pero también va a tener un mayor porcentaje de elementos grasos que le va a ayudar a cubrir sus demandas energéticas. También va a tener un mayor porcentaje de sólidos totales, de proteínas, de caseína, como así también va a ser un líquido mucho más denso, más viscoso, es un líquido amarillo y ayuda a cubrir todas las demandas de estas primeras semanas de vida. El calostro de todas las especies domésticas va a tener un porcentaje mayor de inmunoglobulina G, seguido por inmunoglobulina A e inmunoglobulina M en el caso de los porcinos y los equinos, e igual proporción de inmunoglobulina A y M en el caso de los rumiantes, como por ejemplo los bovinos o los ovinos. En el caso de la leche, las especies como los porcinos o los equinos van a tener una mayor proporción de inmunoglobulina A, luego inmunoglobulina G y por último inmunoglobulina M. Sin embargo, en los rumiantes, como los bovinos o los ovinos que vemos representados en este gráfico, sigue predominando la inmunoglobulina G seguida por la A y la M. El éxito de la transferencia pasiva va a depender, por un lado, de la calidad del calostro, o sea, de la concentración de inmunoglobulinas que el mismo tenga, que ya vamos a ver de qué depende, también del volumen ingerido por parte del neonato, pero principalmente va a depender del momento en que éste sea ingerido. La toma inmediata del calostro va a condicionar la eficiencia con que los componentes del mismo serán absorbidos. Esto está estrechamente relacionado con las características fisiológicas que presenta el aparato digestivo del neonato. Por un lado, la inmadurez funcional de los preestómagos o estómagos de las diferentes especies, donde hay ausencia de ácido clorhídrico, también ausencia a nivel del intestino de hormonas pancreáticas e inhibidores de tripsina presentes en el calostro, que todas estas características van a evitar que las inmunoglobulinas presentes en el calostro sean degradadas y puedan ser internalizadas y pasar a la circulación sanguínea del mismo. También, para que eso ocurra, tienen que estar expresados en las células del intestino ciertos receptores para la porción Fc de las inmunoglobulinas que permitirán que las mismas sean internalizadas y puedan pasar a la circulación sanguínea. Este proceso se va a dar en forma óptima desde el nacimiento y hasta las 6 o 8 horas post nacimiento y va a empezar a declinar a las 12 horas para hacer prácticamente nula la absorción 24 horas. Acá vamos a describir cómo es el mecanismo de absorción intestinal de las inmunoglobulinas presentes en el calostro. Decíamos que en el intestino delgado, en el yeyuno y la primera porción del ilion, se encuentran receptores para la porción Fc de las inmunoglobulinas. Una vez que el animal ingiere el calostro, esas inmunoglobulinas se van a unir a estos receptores
¿sí? Y a través de ellos ingresarán a las células intestinales a través de los túbulos apicales, donde se formarán vesículas micropinocíticas para luego pasar a vesículas llamadas supranucleares y de esa manera atravesar todo el citoplasma de las células intestinales, para posteriormente poder eliminarse en la membrana basal del intestino delgado para a través de los vasos tanto linfáticos como sanguíneos poder pasar a la circulación del animal. Este mecanismo se llama transitosis, que ya lo habíamos visto anteriormente. Debemos recordar que estos receptores son expresados en las células intestinales solo en las primeras horas de vida del neonato, principalmente en las primeras 6 u 8 horas de vida, por lo que la toma inmediata del calostro, inmediata del nacimiento, es fundamental para que la absorción calostral y la concentración de inmunoglobulinas en sangre de los recién nacidos sea adecuada. Como podemos observar en este gráfico, y como mencionábamos anteriormente, el periodo de absorción tiene su máxima eficiencia a las 6 u 8 horas luego del nacimiento. Pasada este periodo, empieza a descender paulatinamente para ser prácticamente nula la absorción a las 24 horas de nacido. Esta diferencia de absorción o este cierre o clausura de absorción intestinal está relacionada con lo que mencionábamos anteriormente, que es la maduración de las células epiteliales del intestino. Por un lado, las células epiteliales perderán la presencia de receptores para la porción FC de las inmunoglobulinas, por lo que no van a tener modo de absorberlas, de hacer el periodo, el proceso de transitosis a través del epitelio intestinal. Y por otro lado, tanto el estómago como el intestino comenzarán a madurar y a secretar, como mencionábamos anteriormente, ácido clorhídrico o enzimas pancreáticas, lo que harán que se degraden los componentes inmunes, principalmente las inmunoglobulinas, que como habíamos visto anteriormente son químicamente proteínas. Si vemos en el cuadro de abajo, podemos ver que se hizo un estudio en terneros donde se midió la concentración de inmunoglobulinas absorbidas por la toma de calostro antes de las 6 horas posnacimiento y después de las 6 horas posnacimiento, y la concentración de los diferentes isotipos de inmunoglobulina es marcadamente más elevado cuando la toma de calostro es antes de las 6 horas. El tiempo que las inmunoglobulinas adquiridas pasivamente a través del calostro confieran protección a las crías va a depender de la vida media de las mismas, que a su vez variará con las especies domésticas y con el isotipo de inmunoglobulinas. Como podemos ver en esta tabla, la inmunoglobulina G es la inmunoglobulina que tiene una vida media mayor, que variará con las diferentes especies domésticas. La M tiene una vida media un poco menor y lo mismo sucede con la inmunoglobulina A. Conociendo este dato, uno puede inferir, puede estimar cuánto tiempo esta inmunidad pasiva va a proteger a las crías, ¿sí? Cuánto tiempo estas inmunoglobulinas absorbidas por parte del calostro van a estar presentes en el recién nacido. Esto se puede calcular conociendo la vida media de las inmunoglobulinas multiplicándolo por 5. Por ejemplo, si recordamos en el cuadro anterior que decía que los caninos tenían una vida media de inmunoglobulina G de 10 días y lo multiplicamos por 5, podríamos pensar o estimar que la concentración de inmunoglobulina G en la cría va a durar hasta los 50 días post nacimientos aproximadamente. Pasado este tiempo, las inmunoglobulinas comenzarán a descender paulatinamente y en ese periodo comenzará a actuar la inmunidad activa de la cría, o sea, la inmunidad de la propia cría, que va a estar relacionada con los estímulos antigénicos con los que vaya contactando a lo largo de su vida. Sin embargo, existe lo que se llama un periodo crítico
de la cría, donde la inmunidad pasiva, esta inmunidad absorbida por la madre, entonces decíamos que empieza a descender, esa concentración de inmunoglobulinas comienzan a descender, pero la inmunidad activa de la cría aún no es del todo efectiva. Y los animales son altamente susceptibles a contraer enfermedades infecciosas. ¿Sí? Sin embargo, este periodo crítico, si bien nosotros lo podemos estimar con el cálculo que hicimos o que describimos previamente, va a depender mucho de la cantidad de calostro que haya tomado ese animal, de la calidad de ese calostro, que estará directamente relacionado con la experiencia inmunogénica que tenga la madre, ¿sí? Y con el tiempo o el momento en que ese calostro fue ingerido. Hay ciertos factores que van a condicionar que la transferencia pasiva de la inmunidad sea adecuada. Existen ciertos factores maternos, factores filiales, o sea, relacionados directamente a la cría, y factores del medio ambiente y del manejo. Entre los factores maternos podemos mencionar el escaso volumen de la producción del calostro o la baja concentración de inmunoglobulinas en la misma, que puede estar relacionado con estrés que haya sufrido esas hembras, lactación prematura, la edad en las hembras que son muy jóvenes, que tienen una pobre experiencia inmunogénica, el calostro no va a tener una buena calidad, no va a tener una buena variedad de inmunoglobulinas. O lo mismo puede suceder en las hembras que son viejas, que son muy adultas, donde ya su sistema inmune no funciona correctamente y la concentración de inmunoglobulinas no será el adecuado. Lo mismo aquellas madres que tengan o que sufran de mala nutrición, no van a poder secretar un calostro adecuado. En hembras que sufran partos prematuros, donde no les da tiempo para formar una adecuada concentración de calostro. Por el contrario, en hembras que tengan gestaciones prolongadas, donde el calostro ya esté formado y se empiece a secretar espontáneamente, y para cuando la cría nazca no haya una buena cantidad. En hembras que sufran partos distóxicos o abortos, y en hembras que rechacen a sus crías. Hay ciertas madres que no son buenas madres y que al momento del parto rechazan a la cría, no dejándola calostrar adecuadamente. Esto puede darse por carencia de instinto maternal, por otras patologías como la retención de placenta o hembras que sufran mastitis y el dolor que sufren en las mamas hace que rechacen a las crías, cuando tienen uras distendidas y no permite que la cría pueda succionar adecuadamente, cuando tienen pezones lesionados que por el dolor evitan que las crías puedan mamar, o cuando no se respeta el tiempo de secado de la vaca. Dentro de los factores que están relacionados con las crías, en los factores filiales, podemos nombrar nacimientos prematuros, donde las crías no van a estar lo suficientemente maduras como para acercarse a la madre y comenzar a mamar. El número de crías en aquellas hembras que son multíparas, donde el número de cría excede la cantidad de mamas disponibles, hay ciertas crías rezagadas que para cuando logran poder mamar ya pasó el tiempo óptimo de la toma de calostro. Lo mismo sucede con neonatos débiles o enfermos que no llegan a tomar en tiempo y forma el calostro. Cuando por algún motivo el reflejo de succión se ve reducido o retrasado y para cuando comienzan a tenerlo ya el intestino ha madurado, entonces esa absorción de calostro no es tan exitosa como lo es cuando toman en tiempo y forma. Hay otras patologías como la deformación del paladar de la cría, que hace que tampoco pueda succionar adecuadamente, o cuando sufren algún síndrome de mala absorción, donde el calostro es ingerido, pero no se logra absorber adecuadamente. Y por último, ya para finalizar,
podemos mencionar aquellos factores que están relacionados con el manejo y el medio ambiente, como el exceso de frío. Si recordamos, las crías cuando nacen no tienen la regulación de la temperatura adecuada, no lo pueden hacer por sus propios medios, entonces si están en un ambiente muy frío, probablemente no puedan acercarse a la madre para poder comenzar a calostrar. Lo mismo sucedería con un exceso de calor, cuando están en un ambiente cerrado con mucho calor, puede que eso haga que las crías no puedan movilizarse adecuadamente para comenzar a calostrar. Y por último, podemos nombrar el manejo de las hembras preñadas, que si no es el adecuado, el estrés que pueden sufrir estas hembras puede hacer que la producción de calostro no sea el adecuado.